Cuando tú sales de tu país, o bueno, en el caso mismo de nosotros los cubanos, simplemente toda una vida la resumimos en una mochila para empezar desde cero en un lugar donde tú realmente no sabes absolutamente nada. Nunca había pensado salir de Cuba. Uno, porque era realista, sabía que no tenía la posibilidad de poder hacerlo. Tampoco tenía la valentía, como para algunos casos que conocemos en Cuba, que se atreven y se lanzan al mar. La tranquilidad del emigrante yo digo que es bien complicada porque todas las noches te acuestas y estás pensando ya qué vas a hacer mañana. Por lo menos es mi caso. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy día vamos a hablar con Ivonne, que es una cubanita en Perú, como ya dice en sus redes, y nos va a contar un poco de cómo fue crecer en Cuba y algo de lo que habla mucho su contenido, que es emigrar, algo muy difícil y creo que tiene otra connotación viniendo de un país como Cuba, que sabemos que políticamente tiene muchos problemas y muchas carencias ahí en la población también. Entonces estoy muy feliz de poder tener esa conversación contigo. Bienvenida, Ivo. Gracias, Kiara, a ti por darme la oportunidad de este espacio y de poder conversar un poquito más acerca de todo mi proceso como cubana en Perú. Gracias. Bueno, primero cuéntanos, ¿en dónde naciste? ¿En qué familia naciste? ¿En qué parte de Cuba? Cuba, como todos saben, es una isla en el Caribe, entonces nosotros nos dividimos por occidente, centro y oriente. Soy de Camagüey, el territorio más grande que tiene Cuba, límite, bueno, ya de lo que es la parte centro con oriente. Entonces, de Camagüey soy de un municipio del pueblo de Minas, bien chiquito, bien pequeño, pero de ahí vengo, realmente. ¿Cómo es tu familia? Nosotros somos, la verdad, que una pequeña familia. Mis abuelos, mi mamá, mi hermano. Tengo otros hermanos por parte de padre. Pero bueno, con quien me crié, con quien nací desde pequeña, fue con mi hermano por parte de mamá. Con él toda mi vida. Yo soy la menor de 5 hermanos que tengo. Ya todos son hombres y mujeres, con hijos, con sobrinos, con nietos. Ay, o sea, la única que falta soy yo. Pero todos igual, bien humildes, de trabajo, de normal del Estado, luchadores igual, porque en Cuba se trabaja, pero a la par es necesario como que tener otra fuente de ingreso para poder subsistir y poder avanzar, ¿no? Pero así es mi familia, pequeña, tranquila, humilde, como te digo. Actualmente tengo 2 hermanos que están en los Estados Unidos, pero bueno, mi mamá y lo que es mi hermano con el que me crié sí están en Cuba. Y bueno, por la suerte igual vivimos bien cerquitas también, entonces hay compañía cerca. Claro, ahí están todos unidos. Exacto, sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo crees que es la infancia cubana? Si te digo de mi infancia, y si la comparo como veo hoy la El vida, mundo, claro. exacto. Ya porque una vez que sales también puedes ver otra realidad. Claro, y la comparación viene con eso. Exacto, totalmente diferente. En lo particular, yo no puedo quejarme de mi infancia, porque tuve estudios, porque tuve amigos, porque tuve donde correr en las calles. Allá donde se juega es en las mismas calles de donde tú vives. Con los amigos del barrio, tú conoces quién es la persona que vive al lado de tu casa, los compañeros de aula igual vivimos relativamente cerca, también como vivo en un pueblo, ¿no? Casi la mayoría nos conocemos. Claro. Y siento que en esa parte, o sea, todo es feliz, porque realmente tus padres te están preparando con lo poco que hay, porque también hay dificultades desde que vas a la escuela desde niño, por la misma mochila que llevas, por el mismo par de zapatos que puedes llevar. Lo bueno que igual allá es que el Estado te lo da todo, en el sentido de que tienes libretas, tienes artículos de estudios, todo por el Estado y no tienes que pagar. O sea, los cuadernos, los lápices, exacto. Eso te lo da. Y imagino que es
pública la educación. Sí, exacto, todo es público, todo. Todo en Igual que general, la sí. salud, la educación, todo es Todo. público. Sí, nada, no es como, he escuchado que en Venezuela sí hay, por ejemplo, que es lo que un poquito más se parece a nosotros, pero sí hay privadas y sí hay públicos, es lo que Sí. he escuchado. No, nosotros Todo es público. todo es público. O sea, todos tienen por igual. Exactamente. Entonces, las personas que siempre hay familias que se desarrollan un poquito más económicamente, tienen otras posibilidades. Generalmente las personas que tienen más en Cuba, que tienen un poquito más de desarrollo económico es precisamente porque tienen familiares en el exterior que los apoyan o que, bueno, por algún otro motivo también salen adelante, emprenden sin ayuda de nadie del exterior y pueden salir adelante. Eso también es posible porque, mentira, te estaría mintiendo si te digo lo contrario. Claro. ¿Tu mamá a qué se dedicaba? ¿A cuidarlos o tenía un trabajo? Sí, mi mamá es licenciada en ginecobstetricia, es del área de la salud. Que también tiene muy buena fama la salud de Cuba. Así es. O el personal de salud. Así es, cumplen bastante misión internacionalista también. Sí. Eso fue, yo creo que eso lo podemos decir ya en tiempos, en años atrás. Okay. Porque ahora como se ha caído todo, Ahora, no sabría cómo decir ahora cómo está la medicina, porque para nosotros ahora se complica igual estar enfermos porque no hay un medicamento, los doctores que son muy buenos ya no les basta y renuncian de ser médicos y hacen otro tipo de actividades que les generan más ingresos, por ejemplo. Claro. Y entonces se complica actualmente ahora la salud en Cuba, pero sí es cierto de que en todo el mundo los médicos cubanos tienen una alta... Sí, tienen buena fama, Exacto, tienen buen respaldo. exacto. Entiendo que el problema de la salud en Cuba va por el lado de que no tienen herramientas. Exacto, ese es ¿no? lo Pero digamos que los conocimientos siguen siendo muy buenos. Exacto, sí, porque lo que nosotros tenemos es que con poco explotamos tanto las capacidades y las habilidades que tenemos, que por eso creo que es que sobresalen más otros valores que nos hacen caracterizarnos y diferenciarnos más del resto. Es lo que yo opino, mi modo de ver en estos momentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mi mamá trabajaba igual en un hogar materno allá es donde están las embarazadas. Ok. Ajá. Y yo desde niña, mi mamá no tenía con quién dejarme, y yo iba desde niña con mi mamá al trabajo de ella. Te lleva a trabajar. Exacto, Al exacto. trabajo. Sí. Mi escuela quedaba bastante cerca, entonces me acuerdo que mi mamá me llevaba, incluso bajo de lluvia, bajo todo. Yo iba con mi mamá y ya en las mañanitas temprano ya me levantaba y ya entonces me llevaba hasta la escuela. Eso ahora de grande a mí me conmueve mucho porque nunca sabemos exactamente todo lo que hacen las madres por nosotros. Los sacrificios. Exacto. Porque igual que tú lleves a tu hijo a tu trabajo, implica que le tengas que dar como que cierta comodidad a tu bebé, a tu niño, para que se sienta, bueno, cómodo, valga la redundancia, ¿no? Claro. Y entonces me acuerdo que a veces no tenía dónde dormir, porque evidentemente es un hogar materno donde hay embarazadas, y mi mamá se pasaba toda la noche trabajando, mientras a mí me acomodaba en el sofá o incluso en la camilla, algo así, para poder que yo descansara, ¿no? Entonces son cosas que son fuertes, de que uno vive de pequeño, pero que admiran muchísimo. O sea, yo admiro muchísimo a mi mamá por lo que te digo, ¿no? Por la misma infancia bonita que me dio, por las enseñanzas que me ha dado y porque, bueno, yo creo que gracias a ello, a mi familia, a mi infancia, es hoy donde estoy, ¿no? Que eso también es válido. Sí, de hecho, siempre digo que las madres tienen superpoderes. Sí, sí, de todas. Y creo que, por lo que nos dices que tu mamá trabajaba y esto, uno esperaría que tengan un nivel de vida, digamos que en otro país, ¿no? Si uno tiene un puesto en un lugar de salud y está bien posicionada, debería tener una vida más acorde a eso. Exacto, pero no, allá no es así. Allá el triángulo está invertido. Allá el profesional gana menos que un técnico, que no sé, digamos por ejemplo que un mesero. Allá el mesero gana más incluso que un profesional. Doctor, exacto, totalmente. Entonces mi mamá siempre fue humilde, incluso mi mamá, mi casita era bien pequeña. Le faltaban muchos detalles. Nosotros vivimos en un segundo piso, o sea, es una casa, pero en la parte de encima es donde vivimos nosotros. Okay. En ese entonces mi mamá y yo, que éramos nosotras dos solitas. Mi papá también, o sea, no estaba presente, digamos que todos los días porque no conviví con él,
pero igual me enseñó y me daba el cariño de que cualquier papá igual le da a su niña, ¿no? Sí. Mi papá me llevaba igual, me sacaba a pasear y me visitaba, estaba conmigo en casa, o sea, siempre fue igual un papá presente y me ayudó igual en todos los sentidos. Claro, pero creo que igual en las relaciones de padres separados, por ejemplo, la madre que suele quedarse con los niños es la que se lleva más trabajo porque también pues, los niños necesitan atención 24/7. Exacto, sí, es por eso que mi mamá me llevaba al trabajo. Claro. Y por otra parte, bueno, mi hermano, por parte de madre, me lleva 14 años y entonces ya era mayor también y ya después que me acuerdo que iba creciendo y entonces mi mamá me dejaba con mi hermano incluso. Porque como solo era una noche, porque si era en el día ya yo estaba en la escuela, solo serían los días que tenía guardia ella en la noche, entonces ahí sí me quedaba entonces con mi hermano, por ejemplo, ya después cuando fui creciendo ya, sí. ¿Cómo era su casa? ¿Era un lugar alquilado? No, allá no es como acá. Ajá. Acá yo veo que, por ejemplo, ya tú tienes cierta edad y ya tú buscas tu independizarte, así sea alquilarte. De hecho, veo más lo que es alquilarte que comprar, sí. Claro. Entonces, allá no. Allá relativamente tienes tu casa. O sea, sí tienes tu casa, o sea, la pagas y ya está. Ok. Ajá, no es como así que te pasas igual tiempo. Hay gente que puede vivir alquilado por años, sí. O que inclusive nunca pueden tener una propiedad a su nombre. No, o sea, por lo menos estoy hablando desde mi experiencia, por supuesto. Del pueblo donde yo vivo y de Camagüey, ¿ya? Porque sí. quizás algún otro quizás en La Habana sea diferente, pues, ¿no? Exactamente. Sí. Al final esa es tu experiencia y seguro coincide con las experiencias de muchas otras personas que han crecido en Cuba. Ajá, entonces... O sea, sí hay tipos de alquiler, digamos, no sé, yo misma si soy de Minas, de pueblo, y me voy a la provincia y quiero estar un tiempo allá, ahí me puedo alquilar, porque igual tengo amistades que sí hacían eso, solo para estar más cómoda, pero porque tenían igual digamos que podían pagar ese alquiler. Entonces, relativamente allá, vives con tu familia, la casa es porque ha sido heredada o porque la has podido comprar en algún momento y entonces... Es así como funciona. Pero no es que el Estado te dé una casa. No. Ahí el Estado, si te da una casa o algo así, es por una situación social extrema. Exacto. No sé, digamos, una abuelita con 5 o 6 nietos que sus papás, no sé, fallecieron. Te pongo un caso específico, X, no sé. Y ahí entonces el Estado te da subsidio y te da todos los que son los materiales para que tú puedas construir y como que tener una vivienda. Claro, habitable. Pero eso yo te hablo en aquellos tiempos. No sé ahora mismo exactamente ni cómo estará esa situación, esos grados. Porque creo que ha ido empeorando también un poco con los años. Sí, exacto. Entonces, como te comentaba, mi casa era pequeña igual. Le faltaba por construir. Era de mi mamá de cuando estaba con el matrimonio igual del papá de mi hermano. Y entonces mi mamá solo pudo terminar de construir la casa porque le llega una misión internacionalista a Venezuela. Y entonces allá los médicos cuando salen de misión es una oportunidad grandísima precisamente por lo que pueden ganar y bueno, precisamente para poder llevar a cabo este tipo de inversión, ¿no? Que cuesta un poco más, como construir, como comprar algunos otros bienes, cosas así. Y esta misión que hace tu mamá es irse un tiempo a Venezuela. Correcto. Mi mamá se pasó 2 años en Venezuela. Oh, ok. 2 años en Venezuela. En aquel entonces... Venezuela estaba en una buena época. Para mí incluso, tengo amistades venezolanas acá y me dicen, no, que estamos mal, que no sé qué. Y yo, no, que va a haber... Y Cuba está peor que Venezuela. Claro, es que también tiene este problema hace muchos más años. Claro, y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, porque hay muchas cosas que ya no hay, evidentemente. Y mi mamá me decía, no, que aquí tú vas al mercado y hay de todo y puedes comprar carnes y demás, porque en Cuba también eso es otro tema. Claro, el tema de la comida es otro tema. Ahora, Venezuela también creo que cayó en esto en los últimos años, yo creo que ya se está recuperando, pero digamos que hace 15 años Venezuela era un país muy desarrollado y que tenía todo, no le faltaba nada, no le faltaba nada y era uno de los países con más recursos de Sudamérica, inclusive. Sí, eso sí me han dicho, la verdad. O sea, como te digo, no conozco mucho, es solo por lo que he escuchado. Entonces, me acuerdo que no teníamos cómo comunicarnos, no había internet, era solo full llamadas,
pero las llamadas costaban también bastante. Entonces, era un correo cada cierto tiempo que mi mamá podía mandar, una llamada en una fecha en especial o en específico, y ya avisaba antes, mandaba un mensaje antes, voy a llamar a tal hora, para nosotros estar pendientes y poder hablar rapidito cada uno. Wow. Ajá, entonces así fueron esos 2 años. Me acuerdo que yo tenía 18 años, porque recién estaba terminando mi preuniversitario y iba a pasar a la universidad, y fue así en ese trayecto. Uh-huh. ¿Cómo es estudiar la universidad en Cuba? Allá igual no es como acá tampoco, nada que ver. Acá hay un poco de todo, ¿no? Sí. Porque hay universidades nacionales y hay universidades públicas muy costosas, hay unas públicas más económicas, hay un poco de todo. Ya, allá igual, como te comentaba anteriormente, todo es público. Simplemente entras a la universidad porque tú te los propones, porque has estudiado, porque tienes que hacer unos exámenes previamente con un cierto nivel de conocimientos. Exacto, para poder entonces entrar a la universidad. Entonces, ¿es difícil? O sea, ¿todos pueden acceder o si es limitado? No, todos pueden acceder siempre y cuando cumplas con, o sea, pases los exámenes. Pero, por ejemplo, allá nosotros la educación es primaria, que llegas hasta un 6º grado. Ya, luego, como acá. Ajá, luego pasas a secundaria. Secundaria ya es 7º, 8º y 9º grado. Okay. Es una educación obligatoria hasta el 9º grado. Ya después hay personas que se han quedado en 9º grado, pero ya en los tiempos que conozco, ya luego del 9º grado pueden pasar a ser un técnico, o son los otros que prefieren ya una carrera universitaria y pasan a un preuniversitario. Y el preuniversitario entonces son los grados 10, 11 y 12. Y 12. Uh-huh. Exacto. Después que terminas el 12 grado, ya con tu nivel académico, con los exámenes que haces antes de la universidad, entonces ya llenas una planilla con las carreras que llegan. Entonces cada carrera tiene un corte. Ok, claro. Un puntaje. Exacto, ajá. Entonces, de acuerdo a eso, es si la carrera te llega, si no te llega, de acuerdo a cómo tú terminaste tu nivel académico. Entonces, tienes oportunidad de 9 carreras, o sea, la planilla tiene 9 carreras. Tú debes de priorizar, evidentemente, que las 3 primeras, digamos. Si no te llega la primera por tu índice académico, pasas a la segunda, pasas a la tercera y vas viendo si es que dentro de un escalafón que se hace. Escalafón es como... una escala. Exacto. Y a medida que si los de adelante ya pidieron la carrera que tú querías, claro, y solo llegaron 3 y tú eres el 10 y ya lo pidieron, te quedaste y tienes que pasar a la siguiente que hayas puesto en tu planilla. Así funciona acá en las universidades nacionales. Sin embargo, no es saliendo del colegio, ¿no? Sino tienes que dar un examen específico y a raíz de ese examen es que te califican. Sí, entonces muchos lo intentan de nuevo a la siguiente o lo prueban el siguiente ciclo, el siguiente año. Dijiste que hay 9 carreras. O sea, si puedes poner 9 carreras en la planilla. Tú puedes elegir 9 carreras. 9. Un montón. Sí, ¿no? Sí, creo que son 9, sí, 9 o 10, algo así. Ajá, pero son varias, precisamente con el objetivo de que tú puedas seguir. Ingresar. Claro. Generalmente siempre, como te digo, se priorizan las 3 primeras porque debe de llegarte sí o sí una de las 3 primeras. Claro. Por ejemplo, en mi época, me acuerdo que dentro de estas 3 primeras tuve amistades que no pudieron pasar y no les llegó ninguna de las carreras que habían pedido incluso, pero sin embargo te dan la posibilidad y te dan como tipo un técnico o algo así, pero ya con una escala diferente porque al final has terminado un preuniversitario, o sea, un 12 grado. Y entonces al menos te dan esa oportunidad. No estás como en una carrera totalmente universitaria, pero tienes un estudio, ¿no? Digamos que los índices de Cuba de educación son muy altos. Ajá. Mucha gente va a la universidad, mucha gente termina el colegio. Yo te diría que sí. A ver, te voy a hablar de mi época. Claro, de tu época. En mi época, incluso yo tengo una anécdota porque, bueno, desde pequeña siempre he tenido igual buenas calificaciones en el colegio. Y cuando estaba en el preuniversitario ya para pasar a la universidad, yo no sabía incluso ni qué carrera iba a elegir porque sentía que nada me gustaba. Aparte de eso, era ver también, jugar con las posibilidades de qué me va a dar un mejor ingreso siendo profesional. Y entonces allá en Cuba hay 2 fuentes de ingresos máximas en aquel entonces, que era la medicina o era el turismo. Los hoteles. Exacto. Son la principal fuente de economía de Cuba. Entonces, a mí la medicina no me gustaba para nada. No me gusta.
Y mi papá estaba ansioso, era deseoso, porque él quería sí o sí de que yo agarrara la carrera de medicina. Entonces yo era el primer escalafón de mi escuela, de mi colegio, del preuniversitario. Y entonces, es decir, que podía escoger la carrera que quisiera que me iba a llegar. Y me acuerdo que mi mamá estaba cumpliendo misión, estaba en Venezuela. Entonces justo, sí. Yo cuando mi mamá se va de misión y yo todavía estaba estudiando, no me podía quedar sola. Yo me quedé con mi hermano, con la familia de mi hermano. Mi hermano es casado igual con mis sobrinos. Y entonces fue una etapa bien abrumada, porque no sabía qué elegir, tenía la presión de mi papá que quería medicina, a mí no me gustaba la medicina, tenía a mi mamá lejos, fue complicado, pero igual con ayuda de los profesores, y yo también un poco me senté y dije, a ver, vamos a ver qué te puede gustar. Claro. Es complicado, la verdad. Es una decisión difícil, yo siento que a los 17, 18 años que tienes que tomarla. Que define tu vida, literal. Sí. Entonces, nada, al final elijo la carrera de licenciatura en turismo. Una, primero, porque me gustaba lo que era el idioma y conversar con otras culturas y demás. Otra, porque el trabajo era bastante bonito, en el sentido de que igual trabajabas en hoteles, o sea, bien tranquilo, claro. Relativamente, ¿no? Entonces, uno siempre busca dónde sentirse bien cómodo y que también genere ingresos, ¿no? Porque al final eso, como te decía, es lo que va a definir tu futuro. Entonces, bueno, nada, yo elegí eso, pero como te comentaba anteriormente, tuve amistades que también los vi llorar porque no les llegó la carrera que querían, o porque se quedaron sin carrera. Y entonces, en aquel momento, sí tener un título allá en Cuba, sí era muy importante. Muy, muy importante. Y sí o sí, todos queríamos, o la mayoría, al menos tener una carrera universitaria, claro. Entonces, las universidades allá en Cuba igual son públicas. Mi universidad quedaba, bueno, sí están ubicadas en provincias. O sea, digamos que la mía está en Camagüey. Y entonces cada universidad igual se especializa en algo, o sea, yo veo por ejemplo acá que en las universidades igual puedes estudiar de todo. Hay algunas que tienen muchas carreras, sí. Que tienen medicina, ingenierías, todo eso. No, allá el que estudia medicina es una universidad netamente para medicina. Y ya lo que son todas las demás áreas, ingenierías, licenciaturas, es otra universidad, exacto. Y algunas de esas carreras incluso se estudian en otra universidad, en otra provincia. Tienes que mudarte. Exacto. ¿Sabías que muchas de las historias que aparecen en el podcast es gracias a que se animan a escribirnos y tienen la valentía de venir a compartirlas? Si crees que tienes una historia que merece ser contada y que tu experiencia podría servirle a alguien más, te invito a llenar el link que está en nuestra descripción. Y ojalá podamos tenerte pronto aquí, haciendo catarsis con nosotras. ¿Qué sucede en la vida de ya un profesional cubano joven? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde buscas trabajo? Cuando nosotros nos graduamos en la universidad, la misma universidad te otorga el lugar donde vas a trabajar. También acá es el mismo procedimiento de acuerdo a tu índice académico y al escalafón que puedas tener, o sea, a la escala que puedas tener. Digamos, hay 20 empresas de tu rubro y eres igual lo mismo, ¿no? Son 50 y ya ahí depende de los que están delante. A qué quiere o qué empresa quiere trabajar, ya lo tiene ese, entonces ya tú tienes que ir adecuándote a lo que va quedando de puestos de trabajo, pero te lo da la universidad. Eso se dice allá como 2 años de servicio social. Pero se remunera igual. Sí. Incluso allá nosotros en las universidades nos pagan un estipendio. No sé ahora actualmente cómo estará, pero en mi época, de acuerdo al año que tú tienes de la carrera, te pagan un estipendio porque, bueno, como te decía, yo que soy de Minas, o sea, de pueblo, si me voy a la universidad me dan beca. Tenemos una residencia, es un cuarto con varias literas de acuerdo al espacio, ubicados igual por la misma carrera, ¿no? Claro, y convives con la gente de tu universidad. Y convivimos, exacto. Debe ser divertido también. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, porque ya es una cierta forma de que te independizas un poco. Claro. Ya no estás con mamá, papá, ya no estás cerca de la familia, ahora decides por ti. Ya es un poco más libre, en cierto sentido, ¿no? Ya tú decides si vas a salir un rato con tus amistades, fuera de la universidad. Algunas cositas que te da la universidad igual, no sé, 3 veces, si llegas tarde, ya tú ahí ves si llego, si no llego,
claro, ¿no? Depende de la Ya. responsabilidad también de cada cual. Claro, ya te vuelves más adulto, digamos. Exacto. Yo he notado por lo que me has dicho que en Cuba hay mucha meritocracia. O sea, el que tiene mejores notas, el que tiene mejores puntajes, el que Es le va verdad, mejor, es recibe verdad. más, Exacto. ¿no? Tiene más posibilidades. Ahora, en esta época tú ya tenías, cuando más o menos acabas la universidad, 20 y tantos, en tus primeros 20. 5 años fue mi carrera y yo terminé, o sea, empecé a los 18. Es como 22, 23. Ajá, sí, sí, 22, sí, sí, 23. está bien. A esa edad ya eres consciente o ya son conscientes de las carencias que tiene el país. Sí, siempre lo vas a notar. En mi época, incluso yo vine a tener un Android estando en la universidad. Me acuerdo que estaba en segundo año de la universidad, si no mal recuerdo, y fue porque mi mamá, como estaba en Venezuela, me pudo traer un teléfono Ok. y ya todo empezó a verse un poquito más digital. Claro. Porque todo era igual, libros. No todos teníamos teléfono inteligente. Y ahí a partir de ahí ya fue que empezaron a verse, ya a tener un poquito más de laptops o tablet o teléfono Android. Y con todo y eso no era con el internet, era con el wifi de la misma universidad, de tu facultad, que tú te conectabas, tenías que ir, ahí había un punto de concentración. En ese punto, a tal hora, ya íbamos todos, ahí hacíamos las tareas que habían que descargar de internet y ya luego nos íbamos a hacer cualquier otra. O sea, era por horas también. Sí. Sí, o si te querías ir a conectar, tenías que ir a donde estaba la Wi-Fi porque no teníamos datos móviles como para eso. ¿Tú crees que el niño cubano sabe que hay otra realidad afuera? ¿O en qué momento crees que como que se van dando cuenta de que, claro, Cuba tiene varios problemas? Yo la verdad que en estos momentos creo que ya el niño se da cuenta desde temprano. O sea, no fue en mi caso. Porque no estaban tan interconectados. Claro, exacto. Pero siento que ahora sí. Uno, porque en los últimos tiempos ha habido muchísima inmigración. Uh-huh. Hay muchos familiares fuera. En las casas se vive ese mismo temperamento de angustia porque no hay electricidad como para tener el uniforme planchado y que puedas ir a la escuela. Para que puedas lavar el uniforme y puedas ir limpio, cosas así, o para que puedas hacer las tareas. Entonces a veces los mismos padres se molestan con angustia, con demás. A veces no mandan los niños a la escuela, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ya los niños como que se van viendo un poco, creo yo, uh-huh, conscientes un poco de todas las carencias, ¿no? Okay. Creo. Sí. Como te digo, en mi tiempo es muy distinto. Yo me vengo a dar cuenta ahora, ya de grande, pero es porque también los tiempos han cambiado, porque también ahora tenemos comunicación. Ahora un niño tiene un tablet para jugar, uh-huh, tiene un teléfono incluso. Hay niños así, que ya saben, 9 años y ya tienen un teléfono. Claro, y hay internet en Cuba también. Y entonces hay internet. Malo pueden bueno, ver lo que hay afuera. Exacto. Malo bueno hay. Uh-huh. Entonces sí siento que sí pueden saber, sí saben más. Cuando entras a trabajar, uh-huh, creo que tu primer trabajo fue en un hotel. Uh-huh. Porque habías estudiado algo similar. Entonces, también el turismo en Cuba es muy popular, hay hoteles también de 5 estrellas, cosas grandes, uh-huh, y es abismal la diferencia entre lo que pueden vivir los turistas en Cuba que lo que puede vivir la población. Totalmente. El turismo evidentemente es como cuando va a una visita a casa y le quieres ofrecer lo mejor, es tal cual. El turista que va a Cuba, evidentemente que en los hoteles de donde debe de estar lo mejor, en cuanto a comida, la corriente no se va, o sea, tienes todo como para tú pasar unas vacaciones formidables. Uh-huh. Claro, exacto. Entonces, y el mar además no cubano. Claro, es muy distinto a la realidad cubana, claro, muy distinto. Sí, yo cuando me gradué empecé a trabajar en un hotel de la Cayería Norte de Cuba que es full turismo, en Cayo Cruz, nuevo también. Allá hay varios, ¿no? Pero ese recientemente es nuevo, tendrá unos pocos años nada más. Entonces, tú notas la diferencia desde que tú eres trabajador, como hay un montón de cosas, de insumos, claro, hasta el azúcar, ¿no? Que le pones al café. De todo, que en casa no hay, uh-huh, hasta la misma leche incluso. Entonces, por esos mismos motivos hay ciertos temas también complicados en cuanto a trabajar en el turismo, porque evidentemente el personal que trabaja en esta área, claro, tienes que tener, a ver, depende también del cargo que tengas, ¿no? Pero mucha conciencia igual, porque sí puedes que resuelvas algo de una comida, uh-huh, de un poco de café, un poco de azúcar incluso,
pero es bien complicado, ¿no? Porque como quiera que sea, no deberías por qué tener, Claro. pero al final en casa no lo tienes y dices, bueno, me llevo un poquito, ¿entiendes? Claro, Cuando es algo ok. tan básico que es... Claro, en otros la países se comida. regala, o sea, tú vas acá vamos a una cafetería y Sí. puedes agarrarte los sobrecitos de azúcar y no pasa nada, puedes usar los que quieras. Exacto. Pero ahí también es un complicado. choque de realidad muy fuerte porque siento que el cubano normal, por más que tenga playas hermosas, quizás no las puede aprovechar. Es cierto, por ejemplo, en mi caso, que igual vengo de una familia igual humilde, yo conocer los hoteles lo conozco por mi carrera. Ujú. Por mi carrera. Desde que estoy estudiando, nosotros hacemos prácticas ya profesionales y ya tenemos que hacer visitas en hoteles para poder, bueno, para poner en práctica lo estudiado, ¿no? Y ahí es donde yo choco y digo, wow, y ya tú miras cosas diferentes, ya te vas Claro. acostumbrando, ya vas viendo, pero te das cuenta de que la realidad cubana es que hay muchísimos que no conocemos nuestro país. Ujú. A mí me ha pasado. Hay un montón de lugares lindos en Cuba Claro. que yo siendo cubana no conozco. Ujú. Y por ejemplo, ahora que estoy aquí en Perú, vengo a Perú y vengo a conocer Perú más que mi propio país. Claro. Porque acá he tenido la oportunidad de conocer Perú, sin embargo mi país no he tenido la oportunidad de conocer. ¿Cómo suelen vacacionar? A ellas generalmente las playas como nos quedan cerca, en mi caso por ejemplo nos queda a 2 horas la playa, entonces generalmente es un día ir a la playa, vas, regresas a la tarde, o de lo contrario, el que puede y reúne y entonces alquila una casa en la playa y se va una semana para la playa y regresar nada más. Claro. Pero sí en la playa o ríos que también hay cerca. Y eso es lo que se hace. A veces que no se hace nada. Te puedes pasar allá. Los meses de vacaciones son julio y agosto. Es verano allá. Son los meses en que es full vacaciones y a veces no hay nada que hacer. No puedes hacer nada porque o no hay plata para hacer y tampoco le puedes exigir a tus papás, oye, ya, Claro. no, mentira. Entonces, jugar tranquilos, ver tele. En casa. Sí, ver tele, nada más. Es bien sencillo. Ahora, el sueldo cubano, supuestamente los sueldos mínimos, ¿no? Están creados para cubrir las necesidades básicas de una persona. Cosa que no es cierto porque también en nuestro país no es que se aplique tal cual. Creo que quizás uno estirando el sueldo, algo, o sea, podría cubrirlo, pero no de una manera óptima, ¿no? Siento que en Cuba, o por lo que sé en Cuba, esto es aún peor. O sea, el sueldo mínimo o el sueldo que les pagan a los profesionales incluso no alcanza para mucho. No, para nada. No alcanza para nada. Para nada. A ver, ¿qué pasa? Que en Cuba nos dan una canasta básica. Claro, el Estado les da Nos da... comida. Exacto. Todo lo que es cárnicos, arroz... Lentejas, leche, todo sí, eso. Sí, supuestamente. La leche sí. es hasta cierta edad. Ok. La leche es solo para niños o adultos o con alguna dieta en específico. Yogur también dan, pero igual solo para niños mayores de 7 años. Todo depende. Ujú. Todo tiene un porqué. Que eso también fue en una época. Claro. Incluso mis abuelos me cuentan de que antes había mucho más cosas. Les daban más. Sí. Ok. Sin embargo, o también encontrabas más comida también. Ujú. Por céntimos encontrabas más comida. Cosa que según ellos nosotros tampoco hemos vivido allá. Entonces, el Estado te da eso todos los meses. A raíz de los tiempos, eso ha disminuido cada vez más. La porción que le toca a cada uno. Exacto. Tanto la porción como la variedad Ok. de los productos. No sé, si antes te daban arroz, azúcar, sal, café, ahora si acaso te dan solamente arroz, porque ya no hay lo otro. Porque el Estado también está teniendo problemas para tener esos productos. Exacto. Es que siempre nosotros nos han dicho que tenemos todas estas carencias por el bloqueo económico que Sí. tienen los Estados Unidos contra Cuba a los años de los años, y por eso es que no tenemos otro más claro. Que el cubano al final sabe que también hay otras cosas detrás que realmente no sabemos, pero... Eso es lo que les enseñan a los niños cubanos. Claro, claro. No sé qué pasaría si es que realmente los Estados Unidos nos quita el bloqueo económico y si realmente cambia la situación de la economía en Cuba. Claro. Eso tendríamos que verlo, ¿no? Claro que Pero- no, creo que no sería así, no No sería sé, tan la inmediato, verdad. porque hay muchos problemas políticos de por medio, no, sí. más que bloqueo. Pero sí entiendo que, por ejemplo, a ti de niña te decían esto, que las carencias que tenía Cuba y un poco le echan la culpa a Estados Unidos. Sí, por el bloqueo económico porque impide que otros países tengan comercio con Cuba. Claro, que les vendan cosas, que Exacto. lleguen productos. Exacto. Ahora, se supone que en la teoría
cubana es que una persona recibe todo lo que necesita aparte del Estado, ¿no? La comida, luz, agua, eso no se paga. Sí se paga. Todo se paga. Por ejemplo, en mi caso, donde yo vivo, no pagamos agua. Ok. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Camagüey, que creo que sí tienen que pagar agua, o en La Habana. No sé, no conozco, pero en mi caso... Algunos pagan. Pero la educación también supuestamente es gratuita. Es gratuita. Es gratuita y supuestamente la comida también ellos se la brindan, pero entiendo que ahora... No, incluso ni antes alcanzaba. Antes no alcanzaba sí te ayuda, tampoco. Okay. Sí te ayuda. Incluso hasta el pan te da el Estado. Ok. Un poco malo eso, pero hasta el pan te da el Estado, de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en casa, por una libreta es. Ok, tienen una libreta. Sí, es una libreta de abastecimiento. Ahí dice los productos que llegan todo el mes, lo que ha llegado, cuándo los recibiste y bueno, a un precio mucho más económico, porque no es que te los regalan. Okay. Tú lo pagas, pero a un precio muy bajo. Claro, muy bajito. Igual a eso tú tienes que aumentar con lo que compres en el mercado, en la calle, algo así. ¿Pero se encuentran productos en los mercados? La verdad que no. Cada vez encuentras menos. O sea, para tú salir y comprar algo, sal temprano en la mañana, ve a ciertos puntos que tú sabes que va a haber algo. Si es que sacan algo, vas a ver colas infinitas. Claro. A ver si puedes colas. alcanzar. O te regulan, por ejemplo, y te dicen, no, solo tantas libras es lo único que te puedo vender para que pueda alcanzar un poquito para todos. Okay. ¿Entiendes? Te lo regulan. Porque si no, tú llegas y tienes posibilidad, te lo compras todo y el de atrás se queda sin nada. Entonces hacen ese tipo de medidas. Pero es muy difícil encontrar... a veces tienes la plata, pero no tienes dónde comprar. Exacto. Y también esto hace que creo que los cubanos sean muy ingeniosos a la hora de cocinar, porque cocinas haciendo malabares con lo que tienes. Exacto. Allá la comida para nosotros siempre ha sido igual un problema. Siempre. Porque primero tienes que pensar en el desayuno, luego que sí en el almuerzo y luego que sí en la cena. Entonces el cubano come todo al revés. El cubano puede pasar el almuerzo y no comer prácticamente nada. O algo más sencillo, no sé, un pancito, una pizza, algo así, no sé. Y en la tarde, entonces, donde preparan ya una comida más fuerte, ¿no? Digamos, más con la proteína, con el arroz. Pero, por ejemplo, a mí algo que me sorprendía mucho cuando yo llegué es el mismo plato de vista a lo pobre. Que el plato de vista a lo pobre es, primero... que no es pobre. Es un buen bistec con huevo frito, y ahí son 2 proteínas, con su plátano maduro frito, creo que lleva papitas también. Sí, algunos. Ajá, más el arroz, entonces es todo un plato. Entonces yo decía, Dios mío, esto, o sea, nosotros no podemos comer algo así. O te comes el huevo o te comes la carne, pero tienes que compartir y pensar en el qué vas a comer después. Claro, porque como todo lo tienes que dividir, todo es tan caro. O te comes un huevo en el almuerzo, en la tarde comes la carne, o viceversa. Y así es como van pasando las comidas, ¿no? Y eso es una preocupación constante, me imagino. Porque... es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque no sabes qué vas a cocinar. Ahora mismo hay muchos apagones, por ejemplo. Y hay muchas familias cubanas, incluyendo incluso la mía, que ya no hay gas licuado. Y entonces tienes que cocinar con carbón. Con leña, con carbón. Exacto. Con carbón principalmente te demoras, te ensucias las manos. Claro. Tienes que empezar desde temprano. Y hacerlo fuera de tu casa, quizás, porque hay también... Claro, exacto. Mucho humo. O de lo contrario, esperar que llegue el fluido eléctrico en cierto horario. A la hora que sea, ponte, corre, déjalo todo listo para que ya si se va la corriente y si te da tiempo, ya por lo menos adelantaste, hiciste comida, hiciste almuerzo o hiciste para dar todos los días. Pero sí es bien complicado. A veces me imagino que no habrá forma ni de calentar la comida. Sí, es bien complicado, como te digo. El cubano se le ingenia para todo. Realmente sí. Sí, el cubano, nosotros tenemos un dicho que nosotros hasta de nuestros propios males nos reímos. Porque ¿qué vamos a hacer? Claro, y Cuba es un pueblo alegre. Sí. O sea, la característica creo de los cubanos es que inclusive los que viven allá son muy alegres. Sí. A pesar de estar viviendo en mucha necesidad. Correcto. Porque, como te digo, nosotros nos pasan las cosas malas y le sacamos un chiste. Nos reímos y ¿qué vamos a hacer? Hay que solucionar, ¿no? Hay que ver la manera entonces
porque no hay otra cosa que hacer. Claro. Y entonces eso ha sido por los años de los años igual. Si se te rompe una chancleta, ponle un clavito por debajo, porque Sí. no hay presupuesto para comprar otro más. Claro. Si es la mochila se te rompió, cósela. Pero no se No puede hay comprar esa- hasta otro momento. No hay esa Cosas así. cultura de consumismo que pues suelen tener muchos países porque las cosas son desechables. Se te rompió la mochila y te compras una muy barata en la tienda. No, qué va. Ahí todo se saca el provecho al máximo. Sí, al máximo, todo. Hasta la misma bolsa que tienes en casa, eso también le sacamos provecho en la cocina. Sí, es bien complicado. Tú estás acá hace un par de años, ¿no? Ujú. ¿Cómo pasaron la pandemia en Cuba? Bueno, yo, en mi caso, me acuerdo que estaba ya terminando la universidad. Me acuerdo que estaba en todo el proceso incluso de la tesis. Pero igual fue bien complicado porque primero fue el tema de que sí, varios hospitales, incluso universidades, bueno, todo se cerró. Y entonces lo ocuparon para personas que tenían sospechas de COVID, cosas así, era todo un protocolo donde estaban las personas más infestadas, más graves, los que recién estaban con ciclos al inicio, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en la universidad, evidentemente que me voy a mi casa y desde ahí hacía todo, llamada con mi tutor, todo lo demás, pero igual ahí empezamos a ver más las carencias. Porque, por ejemplo, anteriormente a la pandemia, no sé, se te acababa el desodorante, el champú, cosas así, y normal tú podías ir a la tienda y comprar, porque sí había. Ok. Pero justo con la pandemia, todo eso empezó a desaparecer igual de una manera flash, honestamente. Ya hubo un momento que me acuerdo, no había ni desodorante, no había ni champú, tenías que ver de qué manera, cómo solucionar la situación. O entonces cuando llegaban módulos, no sé, te decían por zona, hoy te toca esta zona la entrega de tal producto, o llegó pollo, por ejemplo, a la tienda, hoy le toca esta zona, luego a la otra, de una manera organizarlo todo para no tener que salir de casa. Ahí hay núcleos, como decir así, se llaman CDR, Comité de Defensa Revolucionario, Ok. que son tipo toda una zona, no sé, que puede ocupar 5 o 6 cuadras, Ya. y es, no sé, el CDR 6, ejemplo. Entonces, así lo dividen, y así entonces es como hacían estas reparticiones de productos, tanto alimenticios como de si llegaba esto que te digo, ¿no? De aseo personal, tanto jabón, detergente, que se hacía complicado también conseguir. ¿Tú crees que en la pandemia empeoró un poco esta situación? Sí, empeoró por mucho. ¿Hay gente que vive bien en Cuba? Sí, también. Incluso hay gente que vive bien, que dicen, no, ¿para qué me voy a ir de Cuba? Sí los he escuchado, conozco. ¿Y cómo esta gente puede hacerlo, no? Porque los sueldos son bajos para todos. Lo que pasa es que hay personas que tienen sus negocios. O sea, Ok. el cubano igual la lucha, trabaja muchísimo, no le tiene miedo al trabajo, precisamente sí. porque lo que quiere es prosperar. Entonces, el que es inteligente o el que tiene la oportunidad puede lograr hacer su negocio, puede tener ingresos, y que muy a pesar de que tenga todas esas dificultades, por ejemplo, los mismos apagones, Claro. o el mismo tema de la comida, tiene la forma, porque tiene contactos y tiene la manera de poder encontrar la comida, tiene la manera de tener su fluido eléctrico en casa porque tiene Alimentador, algo así. exactamente, allá se conoce como planta Ok, sí. eléctrica. Como un grupo electrógeno. pero Exacto, chiquito. tiene como suministrar esa planta eléctrica, porque también no es que todo el mundo pueda. Sí, claro. Ajá, entonces sí hay algunos que sí dicen, no, yo me voy, pero ¿qué pasa? Que hay una diferencia de trabajo. Acá, en el exterior, o sea, porque lo he conversado igual con otras amistades, se trabaja bastante. Se siente que se trabaja bastante y tu vida constantemente es trabajo, 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 trabajo. En Cuba no tenemos nada, pero en Cuba tampoco se trabaja. Entonces, literal, estás, como decir, te estás ganando dinero, estás cómodo, y hay personas que han salido, no se adecúan, están bien en Cuba, no se adecúan al ritmo de trabajo que hay que tener fuera de Cuba, y regresan. Sí. Y regresan a Cuba. Así ha pasado. Sí, ha pasado. También he escuchado el caso de muchos venezolanos que choca un poco porque creo que también, específicamente ese país,
Es muy trabajador. O sea, en Sí. Perú la gente trabaja mucho. Pero por mucho, sí. Y gente está muy mayor. Sí, también, también. Sí, sí, yo veo, o sea, abuelitos y todo, y digo, Sí, ¿cómo claro, trabajan bastante? claro. Y que es bonito, o sea, lo veo una parte bonito, que bueno, se la están buscando, pero es que también es complicado porque si no, ¿cómo van a pagar su luz, su Ajá. todo, su Aquí casa, sí no te dan nada. Exacto, entonces sí, todo es una cosa y todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Todo... Pero sí, en Cuba sí hay quienes sí viven bien, Bien. tienen sus... Sí los hay, sí los hay. De hecho, yo creo que el cubano, si no tuviera tantas carencias, el cubano ama su país y el cubano se quedaría viviendo en su país. Porque Cuba es una isla muy bonita, su gente también es muy linda, no por ser yo de Cuba, pero realmente es así. Entonces, mentira de que te quieres ir de casa cuando lo tienes todo. Entonces, si no tuviéramos esas carencias, estoy segura que la migración no fuera al nivel de Tan que grande. estamos en estos tiempos actuales. Porque hay cubanos en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Peruanos también creo, la verdad. Pero cubanos un poco más porque, claro, ha sido masiva la Sí, migración. Sí. ¿Tú querías salir de Cuba? Mira, la verdad es que nunca estuvo dentro de mis propósitos. Uno, porque era realista y sabía que no tenía la posibilidad, exacto, de poder hacerlo. Uno, porque si lo hacía, lo iba a hacer de manera legal y para hacerlo tienes que tener economía. Tienes que tener un presupuesto para poder hacerlo. Entonces, o de lo contrario, tener un familiar o alguien en el exterior que te pudiera ayudar, te dar la mano y tú salir, ¿no? Entonces, tampoco tenía la valentía como para algunos casos que conocemos en Cuba que se atreven y se lanzan al mar. Que esa es una forma de salir, pero ilegal. Claro, ilegal, claro. Entonces, eso, por ejemplo, yo no me atrevería. Yo le tengo pánico al mar. Incluso, vengo del Caribe. Es una isla Cuba. Pero... Sí. O sea, sí me gusta la playa. Claro, pero el mar, claro, y pone respeto límite, porque, uy, claro, pero hasta inmenso. Cierto límite, que sí me encanta estar en la playa. Pero ya después, como no sé nadar, tengo pánico. Ya después que sé que el agua ya me da hasta aquí, ya ahí no avanzo más. ¿Cómo suelen salir los cubanos de Cuba? Uno, así como te digo, por lanchas. Por lanchas. A Miami, sí. Porque como estamos ahí mismo cerca de Estados Unidos relativamente, hay personas que se dedican a eso, ¿no? Entonces hay otros que preparan ellos mismos con sus pocas condiciones, lo preparan y a mar abierto. Y se lanzan a lo que al sea, mar. exacto, a lo que sea. Claro. Y otros buenos, ya en los últimos tiempos, se fueron del país cruzando, hacían todo un recorrido por Nicaragua, no conozco muy bien la verdad, pero hacia Estados Unidos. Por un coyote, claro. Cruzaban la frontera. Cruzaban frontera hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Y cómo es comprar un pasaje de avión entonces? Por ejemplo, para ir por tierra, digamos, sea el país que sea, si quieres llegar a Estados Unidos caminando, tienes sí o sí que tomar un vuelo a cierta parte. Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos restringidos en todas partes del mundo. Son pocos los países que nosotros somos libre visado. Solo con pasaporte podemos viajar. Entonces, hay personas que ya conocían todo este procedimiento y precisamente eso es lo que hacían. Se iban, digamos, en ese momento, que fue de mayor auge, lo hicieron por Nicaragua. Nicaragua les abrió las puertas. Claro, así porque no tenemos... Tenían libre visado. Ajá. O sea, no necesitaban visa, mejor Exacto, dicho. Ajá. Entonces, llegaban hasta ahí y ahí empezaban a caminar. Ahí empezaba todo. No se sabría decir exactamente cuál es la ruta. Claro, es una ruta complicada igual hay videos. Complicada porque sí escuchaba que los asaltaban, que violaban, mataban. Tienen que atravesar selva también, muy duro. Exacto, tienen que dormir en el piso. Y cada vez les cobran más. Exacto. Tienes que ir con el dinero escondido, porque con aquello de que si te asaltan o algo, tú tengas tu respaldo, ¿no? Pero también tienes que andar con plata para poder pagar. Y tienes que ahorrar mucho para mandarte a hacer algo así, me imagino. Exacto. ¿Qué hace la mayoría de cubanos? Venden todos sus bienes. Venden sus casas, venden todo lo que tengan. Sus ropas, sus artículos, sus joyas. Allá nosotros también usamos mucho anillos, cadenas. O sea, todo eso se vende. Todo. Se quedan sin nada. Se arriesgan. Salen adelante. Hay algunos que también les han pasado mal. Han vendido todo. Les ha salido mal el camino. Han regresado sin nada. Que es bien triste, la verdad. Como incluso ahora está pasando en los Estados Unidos, que están sacando así a muchos. Sí.
Es muy triste, pero es el precio, ¿no? Claro, es el se precio juegan de todo o salir. nada. Exacto. Hay muchos que sí les va muy bien. Y yo igual siempre estoy ahí alegre y feliz por todo el que conozco o el que sé que ha podido salir y que todo bien. Pero el que no, sí la pasa mal, la verdad. Mucha gente no sale de Cuba por miedo. Por miedo, pero sobre todo porque no tienen la economía. Uh-huh. Esa es la principal razón, porque yo creo que si ahora le preguntas a cualquier cubano, todos se van si es que tuvieran la economía. Claro. Pero como no la tienen, es bien complicado. Claro, hay una migración de cubanos jóvenes muy fuerte ahorita. Sí. Que una de ellas eres tú también, ¿no? Sí. Hoy, para seguir llegando a más personas, a más hogares, contando más historias y compartiendo más fuerza y resiliencia, las quiero invitar a unirse al canal y así ayudarnos con esta misión. Además, estamos preparando cosas muy bonitas para nuestros miembros. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Cómo tú llegas a este país? Porque bueno, hay muchas opciones de países, hay muchos lugares. ¿Qué es lo que te mandó o te trajo, mejor dicho, acá a Perú? Acá. Bueno, como te decía, nunca había pensado salir de Cuba. Uh-huh. No lo tenía en mente, no tenía esa obsesión. En Cuba se dice como el sueño americano. Okay. No, para nada. Al contrario, yo decía, si algún día me voy de Cuba, me gustaba irme a España, por ejemplo. Uh-huh. Era el país que pensaba. Europa. Claro. No pensaba tampoco ni en Sudamérica. Jamás pensé. O Brasil, por ejemplo, porque allá nosotros vemos muchas novelas brasileñas y vemos que es bien bonito y ya uno quiere ir a Brasil, ¿no? Pero pasaron, o sea, siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, tenía familiares que vivían acá, se les dio la oportunidad de venir para acá, para Perú. Les fue muy bien. Entonces, hubo un momento en que me plantearon, oye, mira, es una oportunidad de que puedas ahorrar y te vamos a ayudar, vienes para acá y ya tú te abres el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo pensé, ya la situación estaba bastante difícil y en ese momento fue cuando se me abrió la chispa y dije, ya, ok, lo voy a hacer. Pero no era algo como que venía trabajando mi mentalidad de tiempo de que voy a dejar mi país, no. Entonces, empecé a trabajar en base a eso. Ya no trabajaba en el hotel, me fui a la ciudad de Camagüey y empecé a trabajar como anfitriona en un restaurante. Aquí la diferencia de trabajar como anfitriona a trabajar como profesional, tenía mejores ingresos en un restaurante muy conocido en Camagüey, La Peregrina. Entonces, esto me permitió poder ahorrar, muy aparte también de la ayuda que me brindó es una madrina. Es una madrina. Entonces, casualmente también le estaba haciendo los documentos a su tía. Okay. Y entonces fue un momento como para vamos a unirnos, hacemos los documentos y bueno, viajamos juntas, ¿no? Entonces, fue todo igual un trámite. Fue porque también el tema de los documentos en Cuba también cuestan, demoran, precisamente por todos los inconvenientes que hay, que no hay fluido eléctrico, todo también es digital, todo un tema. Entonces, como también soy de provincia, todo tiene que ir hasta La Habana, luego de La Habana regresar. Entonces, yo puedo decir que al final me demoré en todos esos trámites aproximadamente un año. ¿Un año para que te den tu pasaporte, para que te den visa? No, casualmente cuando yo estaba en la universidad, yo estaba con mis amigas caminando y dijimos, ay, vamos a sacar el pasaporte, pero por algo así de la nada, de que ya vamos a sacarlo porque... Por si acaso. Sí, no sabemos si vamos a salir nunca, pero vamos a sacarlo. Y por esa razón tenía ya pasaporte. Y entonces no se me dificultó porque justamente en ese tiempo, que ya fue después de pandemia, todo eso era más complicado. Uh-huh. Ya era por una cita, ya no era llegar y ya tienes tu pasaporte, no, ahora se demoraba mucho más. Entonces yo me libré de todo eso. Y entonces los documentos que tenía que sacar era todo para revalidarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba y luego en la embajada. Y después de la embajada, bueno, que pudieran venir esos documentos para acá, para Perú. Mi madrina que se ocupó de todos esos trámites acá, luego que regresara a Cuba, o sea, los documentos se la pasaban viajando. Claro, para que estuviera todo... Ahora, para pedir esos documentos, tu madrina te consiguió un trabajo acá. Claro, sí. Y ya con, digamos, esta visa de trabajo o algo así. Trabajador residente, ajá. Okay. Yo entré como trabajador residente, precisamente por mi misma profesión. Claro. Pude entonces revalidar mi título,
E incluso cuando llegué acá a Lima hice también la colegiatura en el Colegio de Licenciados en Turismo. Ah, qué bien. Ajá, sí. La idea mía era superarme profesionalmente en mi misma área de carrera. Entonces todos mis trabajos yo los trataba de buscar por esa vía. Entonces ahí fluyó un poco el tema del marketing, porque nosotros allá no tenemos el marketing que hay acá. Claro. Es totalmente distinto. También por la cantidad de productos o servicios que ofrecen. Es que como tampoco tenemos tanto dominio digital, También, porque ¿no? estamos escasos, Ujú. quizás creo que también por limitaciones también, porque nada de Facebook Ads ni ChatGPT, por ejemplo, en estos casos ahora ni se puede usar en Cuba. Tienes que usar Claro. VPN. VPN es un aplicativo para que te permita... Porque también bloquean las aplicaciones en Cuba. Correcto. Sí, lo tienen complicado. Pero siempre encuentran rutas, ¿no? Siempre encuentran rutas, como el VPN, por ejemplo. Exacto, O hay sí. youtubers cubanos también. Exacto. Que no sé cómo hacen para subir sus videos, pero Exacto. increíble. Así lo hace. Entonces, allá en Cuba hay embajada peruana. Sí, claro. Claro, tuviste están que en La ir? Habana. Sí. Primero, en mi ciudad, en Camagüey, hice todos los trámites, certificación de nacimiento, certificación de notas, plan de estudios, revalidar el título. Entonces, todos esos documentos tenían que pasar por notaría, tenían que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que una vez ya yo tuviera todo eso, poder apostillarlos en la Embajada de Perú en Cuba, que queda en La Habana. Y entonces ahí es con previa cita. Entonces ahí me tenía que trasladar desde Camagüey hasta La Habana, que son 8 o 9 horas aproximadamente en bus. Claro. Ujú. Y entonces, nada, llegar a la cita, rezar que todo saliera bien y luego de eso, entonces, enviar esos documentos para acá a mi madrina para que se encargara de hacer entonces todos los trámites de acá. Claro. Luego volviera a regresar y ya entonces sí, ya la misma embajada te avisaba, bueno, en mi caso, Cuando me estuviera avisó aprobado. cuando estuviera aprobado, ajá, y ya solo era ir, aprobar la visa, y entonces como a mí me quedaba distante La Habana, quedaba un Sí. poco distante, ya el plan era, ya cuando te den la visa, llegas y ese mismo día compramos pasaje y ya vienes Y te para Lima. vienes. Y así fue. ¿Fue muy caro todo este proceso? Sí, claro. O sea, ahora mismo no te supiera decir incluso cuánto me salió el total de todo. También recibí mucho apoyo. Si no es por mi madrina, no lo hubieran logrado, honestamente. A ella le debo muchísimo. Amor, cariño. Es incondicional conmigo, es como si fuera igual una madre para mí. Es mi familiar acá actualmente. Entonces, yo digamos que llevé todos los costos de todos los documentos que tenía que hacer en Cuba. Cada Claro. uno tiene un valor igual, incluso pagar en la embajada. Lo que pasa es que nosotros nos pagan, la moneda de Cuba es pesos cubanos, Ujú. pero allá todo está en USD. O sea, todo se ha dolarizado de alguna forma. Exactamente, pero el Estado tampoco te vende dólares. Complicado. Exacto. Pero te cobran dólares el Estado. Exacto. Entonces, Y creo que el cambio al ser ilegal sube también, o sea, es exacto, mucho más. exacto. El dólar ha podido estar, no sé, 370 pesos, Ujú. que si, o sea, lo puedes equivaler, no sé, digamos a soles, Claro, dirían 3,70 digamos. Sí, pero serían 370 soles, un Ok. dólar. Ah, wow. Ajá, para que veas la cantidad. La inflación. Claro. Más o menos, ¿cuánto es un sueldo cubano? Ahora mismo no sabría decirte la verdad. No sé si está por los 2.000 pesos. No te sabría decir. Pero ¿y cuando tú honestamente. trabajabas, te acuerdas cuánto era en dólares? No me acuerdo la verdad. Porque como ha variado tanto, Ajá, de ha verdad que cambiado no me mucho. acuerdo. Sí. No, eso cambia. Hoy está en un valor, mañana está en otro valor. Y así. Es un sube y va, un sube y va. Lo puedes ahora comprar a tanto y en la tarde ya está en Ya otro está. precio. O sea, es también una lucha contra la inflación para ir comprando dólares. Exacto. Entonces, la embajada ya en las últimas instancias tuve que pagar incluso en euros. Se paga en euros, que también es complicado conseguir en Cuba. Claro. Pero sí, así es. O sea, nada nosotros pagamos en pesos. Nada. A no ser lo que compres normal en el mercado, cosas así. Pero si ya vas a comprar casi todo en el estado, las tiendas, todo es dólares. Es muy contradictorio, ¿no? Que el Estado te vende en dólares, pero a la vez ellos no vendan dólares. Sí, correcto. Y que estén peleados con el país que emite los dólares. ¿no? Exacto, también. Es un poco ahí... Algunas trabas. Sí, difícil de entender. Entonces, cuando te aprueban ya la visa peruana, te compras tu pasaje y todo eso, ¿cómo te sientes? Mira, la verdad que fue un volcán de emociones. Fue un volcán de emociones porque ahí es cuando empieza de verdad todo desde cero.
Entonces me acuerdo que le decía a mi mamá, bueno mami, como ya tenía la experiencia de que anteriormente ella ya había salido del país, yo le decía, hazte la idea de que me voy de misión igual, así como tú te fuiste, y con la diferencia de que en estos tiempos ahora tenemos teléfono, podemos hacer videollamada, podemos escribirnos constantemente, o sea, prácticamente estamos. No estamos presentes, pero estamos. A diferencia de cuando ella se fue, ¿no? Entonces, esa era una parte por la que yo decía que si yo me iba de Cuba, me iba de manera legal, porque sabía que puedo regresar a mi país, a mi casa, en el momento que yo estimara conveniente. Entonces, eso también como que me daba un alivio porque sabía cuándo podría regresar. Claro. Entonces siempre fue como que ya al año yo voy a hacer todo lo posible para regresar, compartir con ustedes. Y es como que mis vacaciones las paso en allá. Cuba. O es mi idea, ¿no? De cada vacación vacaciones que esa tenga. Esa es la ventaja de salir legalmente, porque Exacto. los que se van a Estados Unidos o los que se van ilegales no pueden volver con esta facilidad. Demoran. Por ejemplo, sí conozco cubanos acá que han llegado de manera ilegal, pero ya tienen igual todos sus documentos, todos sus papeles, pero han demorado, pero ya han ido a Cuba. Claro. Ajá, porque ya tienen sus papeles. Sin embargo, si el cubano se va a los Estados Unidos de manera ilegal, ahí sí puede demorar años. Cualquier persona que entra ilegal y se queda ilegal en Estados Unidos puede pasar décadas sin volver a su país. Exacto. Si es que alguna vez vuelve. Exacto. Entonces ese sí es el precio, que no sabes cuándo vas a regresar. Al menos yo tenía todo eso, ¿no? Decía, bueno, me voy a enfrentar, es primera vez que voy a salir del país, todo es nuevo, son cosas que tú dices, o sea, para mí era un imposible, no puedo creer realmente que me esté pasando, realmente eso pensaba. Sí lloraba de emoción, de tristeza, de felicidad, no sabía de qué lloraba. Pero sí, fue un volcán totalmente de emociones. Totalmente, porque evidentemente no sabía lo que me iba a afrontar. Sabía lo que iba, pero no sabía. Claro, era un mundo nuevo. Claro, totalmente. Y despedirse también, ¿no? Sí, sobre todo despedirse. Esa es una parte que siempre queda. Es una cosquillita que tú vas a abrazar a tu familiar, pero por ejemplo no sabes qué puede pasar. Claro. Por ejemplo, yo tengo una experiencia con mi papá. Mi papá falleció cuando la COVID, precisamente por esta misma enfermedad. Y fue algo parecido, ¿no? Yo estaba en Cuba, pero mi papá estaba muy bien. Yo lo vi, por ejemplo, este fin de semana. Y ya a los días me dicen que mi papá estaba ingresado porque tenía COVID. Y todo pasó tan rápido, 2, 3, 4 semanas... y ya me dan la noticia, o sea, todo fue un proceso, ¿no? Porque igual mis hermanas estuvimos al pendiente de él cuando no podíamos visitarlo, solo pude estar mi hermana mayor con él. Pero ya no pude ver más a mi papá, o sea, yo no me pude despedir de mi papá. Entonces, estar lejos de la familia también implica el no saber qué puede pasar y si vas a poder estar presente. Claro, no saber si es la última vez que los vas a ver. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo valoro mucho el tema de cada mañana, cada noche, al menos mi mamá, que lo es todo para mí, yo le tengo que decir los buenos días, las buenas noches, yo le tengo que decir al menos te amo. Para sentirme como que un poco tranquila en el hecho de que, o sea, no puedo pensar siempre lo negativo, ¿no? Claro. Pero saber que puedo estar. Entonces son cosas de que siempre digo de que aunque sea la última vez que vas a ver a esa persona, siempre déjale un beso, siempre recuérdale cuánto lo quieres, cuánto lo amas, porque siempre va a valer mucho. Nunca sabes cuándo puede ser una peor noticia. Claro, es un miedo también de muchos inmigrantes, ¿no? Sí. No saber cuándo vas a volver o si es que pasa algo vas a tener el dinero para volver en ese momento. Exacto. ¿Cómo fue aterrizar en Perú? Me acuerdo que llegué de noche, eran 7 de la noche aproximadamente. El vuelo fue con escala en Panamá, así que fueron como... O sea, durante todo el trayecto fueron como 7 horas de camino. Entonces, venía cansada. Un poco así, como te digo, con ese volcán de emociones. Porque ya cuando llegué acá dije, Dios mío, lo logré. No puede ser. Entonces, bueno, ahí estaba mi madrina. Nos esperó. Yo viajé con mi tía. O sea, es tía de la familia por parte de mi madrina. Pero yo igual le digo tía porque al final...
Los conozco desde tiempo y Es nosotros una tía de somos cariño. así. Es una tía de cariño. No somos familia de sangre, Ok. es una tía de cariño. Pero con ellas son con las que convivo actualmente. Todas somos cubanas. Ok. Y Vinieron juntas. sí, o sea, mi madrina sí era la que ya estaba Ya acá. Sí, ella es doctora. Ok. Y ya lleva 6 años acá en Perú. Entonces ¿Y ya trabaja aquí- de doctora? Sí, 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 Ok. y trabaja de doctora, sí, así es. Entonces, primero llegar hasta la casa, ver un montón de edificios. Nosotros le decimos a lo cubano, nos salió lo de Guajiro. Guajiro nosotros decimos allá a los que somos de pueblito y vamos a las grandes ciudades y decimos, wow, así Ok. es, decimos. Entonces sí, era todo como, no me adaptaba, o sea, bueno, cuando llegué, ya que venía cansada, el mismo taxi donde venimos me mareó un poco. Porque es precisamente largo como- del aeropuerto a Sí, y esta preci- parte de la ciudad. Y precisamente como esto, no estoy acostumbrada a estar tanto en carro, cosas Ah, así, sí. entonces eso al inicio me chocaba muchísimo. Tenía que andar literal con un limoncito Sí. porque me mareaba. Tanto tráfico. Claro, sí. Es abrumador. A mí también me pasa sola, no te preocupes. Es normal. Que hay gente que se marea más rápido en los carros. Y acá Sí. se pasa mucho tiempo en carro, la verdad. Sí, 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 totalmente. Pero ya poco a poco lo he ido acostumbrando. Me pasa, pero no tan seguido como al inicio, cuando llegué acá. ¿Qué es lo que más te sorprendió? A ver, de Perú me han sorprendido muchas cosas. Primero, bueno, así de momento, el clima, todo nublado, Lima es gris, bueno. todo gris. Después que me entero que le decían Lima la gris, Sí. porque para nosotros ver el cielo así es porque va a llover. O se acerca un mal tiempo, cosas así. No, aquí se mantiene así. Y aquí no llueve, de hecho. Exacto. Eso también me sorprendió muchísimo. También el sentir, o sea, para mí, que vengo del Caribe, que vengo de una zona que es bastante caliente, que prácticamente no hay nada de frío, yo siento más frío acá en el año que normalmente de calor. O sea, no siento esa diferencia porque allá es todo lo contrario. Claro. Entonces, en cierta parte eso también me sorprende, pero también me gusta porque ya te mantienes más fresca, más tranquilo todo, ¿no? No te quemas tanto del sol. Nosotros en Cuba, por cuidarnos del sol, andamos con mangas largas, sombrilla, gorra, de todo. Pero hace mucho Hasta calor. sí, pero son cositas Delgaditas. delgadas, porque tampoco resistimos el sol. Sí. Entonces te quema mucho la piel. Hasta para la playa, nosotros siempre estamos tapados. Por otra parte, me acuerdo que cuando fui a comprar pan para el desayuno, igual con un sol compré creo que como 4 panes, creo que eran, o 3. Y eso también me sorprendió porque decía, o sea, primero tenía que ver el tema de las monedas, adaptarme un poco al tema del dinero, porque en Cuba un peso no vale nada. Ah, sí. Absolutamente nada. Entonces decía, Dios mío, con un sol aquí puedo comprar 4 panes y yo allá en Cuba no puedo hacer nada con un sol. Con un peso. Ajá. Entonces ahí ya empezó el choque. Yo vivo cerca de un mercadito, entonces nos toca hacer las compras del mercado. Y ya ese igual fue otro choque, porque estoy acostumbrada a no ver nada en un mercado. Y cuando llego al mercado hay de todo. Sí, de todo. Hay uy. frutas de todo tipo, hay huevos, hay pollos. El carnicero te prepara la carne tal y como tal cual quieres que tú comerte la carne. Sí, te la cortas como tú quieres. Sí, sin huesos, sin grasa. Entonces, eso en Cuba tampoco es así. En Cuba tú haces lo que tú consigas, que tenga una buena pieza, pero simplemente te la venden y nada más. Todo lo demás lo tienes que hacer tú, lo preparas tú. Incluso la carne de res, en Cuba siempre ha sido ilegal comer carne Sí. de res. Exacto. ¿Por qué es ilegal? ¿O porque no Es se consigue? prohibido comer carne vacuna, es prohibido. Entonces, allá en Cuba te pueden agarrar, no sé, con carne de res en la refri y puedes irte preso, pues es todo un tema. Hace algún tiempo cambiaron algunas leyes y es como que está permitido siempre y cuando el Estado sea el que te la venda o cosas así. No estoy Ok. muy clara como tal, pero ha sido bien complicado. Entonces, llegar al mercado, ver carne sin ningún problema, comprar, ya tú dices, ya se nota totalmente la diferencia. La diferencia de que puedes salir a comprar en cualquier horario, de que va a haber. Sí. Y también choca
choca porque tú dices, ay, ya mi familia la está sufriendo porque no saben ni qué van a comer o cómo lo van a encontrar. Y aquí, con unos simples pasos, ya tú lo puedes encontrar. Eso fue otra cosa así que me chocó, ¿no? Es lo principal, creo. Pero sí hay varias cosas más que me han sorprendido también. La forma de manejar acá es Sí, no, acá es complicadito. Sí. Pareciera que hay mucha abundancia acá, o al menos hay donde comprar, qué comprar, ¿no? Sí, Todo está lleno. Sí, para mí parece abundante bastante. Pero también pensar que tu familia está ya pasando necesidad debe ser duro. Sí, totalmente, porque es como si yo me desayuno acá 2 huevos, por ejemplo, y me los como y digo, ya, pero allá en mi casa, si yo me como 2 huevos, o sea, me están alando los moños, porque no se puede. Claro. Tienes que dejar los huevos como para la comida. Antes, incluso, en Cuba, la comida cuando se preparaba con huevo era porque era lo más rápido. Generalmente se preparaban en los almuerzos precisamente por ser rápido. Ya es rapidito para poder seguir haciendo las otras cosas. Pero en el desayuno, comerte una proteína jamás ha sido como que, o sea, no puedes. Entonces, era económico en aquel entonces, y ya hubo un momento en que el huevo pasó a ser igual a un precio casi igual que el de una carne. Entonces ya era como que codiciado, igual era un plato fuerte. Era un lujo. Sí, esa es la palabra. Era un lujo comer huevo. Era un lujo comer huevo. De hecho, es un lujo comer huevo actualmente en Cuba. Entonces, claro, eso también a mí a veces, porque a mí me gusta desayunar, si me preparo mis huevos en la mañana, y siempre igual lo pienso. O sea, es inevitable, la verdad. ¿Sientes que hay culpabilidad o...? No sé cuál es la palabra. Como un sentimiento ahí. Sí, no sé cuál es la palabra. Sí hay un sentimiento en todo, en los lugares que he visitado, principalmente en lo que como. He tenido la oportunidad igual de comer, o sea, conocer más de la comida peruana, de las cantidades en las que sirven. Sí, bueno, acá se sirve mucho, se come mucho. Y yo me he dado Sí. cuenta cuando he ido a otros países que te sirven poquitito. Sí. Y a pesar de que, no sé, pues me ven a mí flaquita o algo, pensarán que yo no como mucho. No, yo sí como. Acá se come. E incluso bastante. eso a mí me pasaba al inicio, me decían, primero nunca me han dicho, oye, tú eres de Cuba. Siempre me han dicho, eres venezolana, eres colombiana, eres Claro. dominicana. También creo que porque tu acento es diferente al de La Habana. Sí. Y el de La Habana es como el más marcado, el que más tenemos en nuestra mente cuando pensamos en cubanos. Claro. Lo que pasa es que es como en todos los lugares, creo que acá Sí. en Perú es igual. Sí, claro, todos hablan Depende diferente. del lugar donde estés, nos caracterizamos por la forma de hablar. Ajá. Si ves a una persona del oriente de Cuba, te va a hablar un poquito como que más cantando. Nosotros de Camagüey, dichos por todos, somos los que más neutro hablamos el español en Cuba. ¿Ya? Entonces, los de La Habana, ya para el centro, ya hablan un poquito más diferente, Claro. igual, con las letras más cortadas, algo Ajá. así. Y entonces sí, creo que va por ahí, ¿no? Y también porque si escuchan un acento diferente al nuestro, lo primero que asocian es venezolanos por la gigante emigración que Es hubo de verdad. Venezuela a Perú. O Es sea, hay verdad. millones, más de 1 millón de venezolanos, si es que no hay más. Es verdad. Imagínense. Entonces, por eso creo que te asocian más. Sí, y entonces me decían, cuando ya les decía de Cuba, me decían, ay, por eso tan flaquita, o sea, tienes que comer. Y yo decía, ¿yo cómo? Le decía. Pero creo que es por eso mismo, porque como acá se come bastante, hay mucha variedad de platos. Es también como que dices, wow, nosotros no, Claro, o sea, nosotros no sí. tenemos esa variedad. Igual mi comida también es rica, ¿no? Porque Sí. así que he crecido con esa comida, ¿no? Pero tampoco tenemos la variedad que hay acá. Eso es bonito igual. Entonces, sí choca. El sentimiento, no sé cómo llamarlo, pero sí choca, la verdad. Sí se pasa por tu mente cuando estás Sí. haciendo algo que no hubieras imaginado o que sabes que las personas que están en Cuba no pueden hacer. Exacto. O al contrario, digo, me lo estoy comiendo y digo, ¿qué va? Yo tengo que hacer para que mi familia también venga y también aproveche de lo que yo estoy comiendo, de lo que yo estoy conociendo. Cosas así también me pasan. O también yo como que enviarle más. O sea, yo ayudo a mi mamá, evidentemente. Ujú. Todo el cubano que sale de Cuba igual Manda retribuye algo. a su familia. Cubano que no lo haga no es 100% cubano. Y por eso Entonces, también mucha gente en Cuba se puede sostener, ¿no? Por el Exacto. dinero que ingresa de afuera. Exacto, así es, porque precisamente por eso salimos, ¿no? Uno para la misma superación nuestra, Claro. pero otro también por nuestra familia. Ujú. Ese es el
la finalidad, ¿no? Del todo. ¿Te han cuestionado por qué has venido a Perú? Sí. Porque siento que no es la primera opción del cubano normal. Sí. Hay algunos cubanos, pero no muchos. Sí, es cierto. Que de hecho en los últimos tiempos he conocido varios cubanos. No he conocido ninguno de mi edad. Siempre, o sea, los que conozco son ya mayores. Que igual han venido así por diferentes vías. Sí me han cuestionado, incluso llegué acá y tengo amistades en Estados Unidos y me decían, Ivonne, ¿qué haces ahí en Perú? Ven para acá, para Estados Unidos. Que mira, Estados Unidos, o sea, sí sabemos que es la primera potencia. Sí hay otro nivel de economía, hay otro nivel de vida, todo lo demás. Pero, como te digo, siempre he valorado mucho el tema familiar. Entonces, sí me dicen, no, pero ¿por qué Perú? Bueno, fue la oportunidad que se me dio. Mentira que la iba a desaprovechar. La aproveché. Claro. Vine para acá. Igual, como todo emigrante, creo que también pasa por situaciones complicadas una vez que llega. Más todo el tema de la adaptabilidad, de encontrar el trabajo, de adaptarte a nuevas costumbres, porque incluso nosotros en nuestro vocabulario tenemos palabras que quizás, por ejemplo, acá en mi caso, en Perú, se pueden notar de otra manera, cuando realmente no es así. Entonces es como que tú eres la persona que te tienes que adecuar exactamente al mundo donde estás, porque no tienes otra opción, ¿entiendes? No es que esas otras personas se van a adaptar a ti, no, tú te tienes que adaptar a ellos. Entonces, es todo un proceso. Y yo dije, o sea, no, si yo sé que tengo la oportunidad. Primero, vine legal. Gracias a Dios tengo la bendición igual que tengo donde dormir, que tengo personas que me acompañan, que me cuidan también. Entonces, sé que poco a poco yo voy a poder salir adelante. ¿Me va a costar? Sí. ¿Lo voy a lograr? No lo sé, pero está en planes. Entonces, todo es parte del tiempo y no queda otra cosa que seguir apostando por ello, nada más. Claro. Entonces, Perú, sí. Me sigo quedando en Perú. Sí, porque de hecho el peruano también emigra mucho. Sí. Ahora, para el peruano es más sencillo emigrar. Para empezar, está más interconectado. Hay muchos lugares del mundo que no nos piden visa, sí. Como Europa. Muchos peruanos se van de Europa. Es cierto. Y también creo que muchos no aprecian la tierra en la que nacieron, porque acá también hay muchas oportunidades, ¿no? Sí. Hay comida, hay recursos, hay luz. Sé que la realidad no es para todos. Sé que hay muchos peruanos que no tienen esa realidad. Pero una gran parte, o al menos los que hemos nacido en partes más urbanas, sí hemos tenido también muchos privilegios que a veces uno no los ve porque no conoce otra cosa. Es verdad, así es. Que son cosas que se deberían de valorar. O sea, siempre tienes que, por muy poco que tengas, ser agradecido con lo que tienes, valorar lo que tienes, porque al final es de ahí desde donde naces, de ahí es donde te crecen, digamos, que todos esos valores, todos esos conocimientos. Y ya si tienes la misma oportunidad que te está dando tu mismo país de poder salir a otro lugar, ¿cómo no vas a querer ese lugar de donde están tus raíces, de donde vienes, de donde está tu infancia de repente, ¿no? Porque ya si es que te vas desde pequeñita ya es más complicado porque realmente no sabes. Pero si ya es con una edad más avanzada, ya eres consciente de todos tus actos, sí, yo pienso que nunca se debe valorar ni nunca se debe de olvidar de dónde uno viene. Sí, por supuesto. Bueno, es mi opinión, ¿no? Además, como decías, los cubanos son muy patriotas. Sí, somos muy nacionalistas. Yo creo que el cubano que sale siempre añora su tierra, no olvida sus raíces, no olvida de dónde viene. Trae consigo mismo esa, como decimos nosotros, esa sandunga, traemos ese son que nos caracteriza a nosotros y sobre todo, no te puedo, digamos que no voy a hablar de un 100%, ¿no? Porque como todo, hay de todo tipo. Pero el cubano realmente sale porque simplemente quiere lucharla, simplemente quiere salir adelante, ayudar a su familia, progresar, porque progresar en Cuba es complicado, las oportunidades se cierran muchísimo. Entonces, si ya uno da el paso de salir, tiene que avanzar, no tiene como mirar hacia atrás. ¿Volverías a Cuba a vivir? ¿Lo has pensado alguna vez? Mira, es complicado. Yo creo que para volver a regresar a Cuba a vivir, tendría que cambiar todo. Entonces, ya llega un momento en que tú te adaptas a las cosas nuevas que vienen, ¿no? Y que sabes que tienes más oportunidades, en mi caso. A las comodidades uno se acostumbra rápido. Exacto. Entonces,
Por ejemplo, yo hace poco visité Cuba nuevamente, en febrero de este año, y pude ver, no sé si era porque antes no me daba cuenta porque era lo único que conocía. El contraste, ¿no? Y cuando regreso, mi primer choque fue desde que llego al aeropuerto. Sí. Sí, es totalmente distinto. Ya veo todo más destruido en el sentido de que no están, las casas no están bien cuidadas, hay suciedad en las calles, Sí. por un montón de situaciones, ¿no? Externas, pero que me hacen decir, o sea, ¿por qué? Si antes no estaba así, yo solo me he ido un año, porque bueno, realmente solo había pasado un año, ¿no? Pero luego me pongo a pensar y digo, no, lo que pasa es que anteriormente, como este era mi mundo, no podía ver qué había fuera de. Entonces, ahora que regreso, veo todo muy diferente, me chocó muchísimo, yo iba por en camino y no podía aguantar eso acá, porque o sea, cómo se ha dejado destruir. Cuando llegué a mi pueblo igual, que pasaba por donde he estudiado, mis recuerdos, ¿no? Y o sea, eso no estaba así y parte, o sea, parte el alma, da dolor, tristeza, porque es como que tu lugar de donde tú vienes se cae en trozos, se cae en pedazos y es bien complicado. Entonces, dije, o sea, realmente cuando volví a Cuba fue como, digamos, una retroalimentación propia de regresar con más fuerzas a seguir luchándola, a querer seguir progresando y ayudar más a mi familia, sobre todo eso. Claro, Es te dio como más que, impulso. Exacto. O sea, sentir tanto al ver todos estos cambios que anteriormente no veía. Es que un quizás no choque. tenías un punto de referencia. Exacto. Tú vivías ahí y no te dabas cuenta. Exacto. Cuba dicen que está detenido en el tiempo, y creo que sí está detenido en el tiempo, no como por los años 50, por ahí, pero sin mantenimiento. Exacto. Los edificios Es que se no hay caen. economía para nada como No hay para... una buena gestión. Y muchas cosas que, claro, siento que, por ejemplo, en comparación, ¿no?, los venezolanos que han salido de su país, sí tienen muchas ganas de regresar y creen que todo puede cambiar. Quizás porque ha pasado menos tiempo desde los problemas que pasan, y aún se puede recuperar y se puede luchar. Quizás Cuba está mucho más deteriorado Sí, totalmente. y va a ser mucho más difícil esa reconstrucción. Totalmente. Que ojalá algún día pase, de verdad. Ojalá Un los milagro. cubanos ya no tengan que sufrir, porque también hay sufrimiento a través del hambre, de la luz, de no tener forma de comunicarte, de no tener Así forma de es. salir, de viajar, de conocer, de divertirse. Así es como nosotros estamos detenidos en el tiempo, sí. Estamos viviendo por subsistir en Cuba. O sea, es por... Sobreviven. Exacto. No es un momento como para que tú digas, ay, qué bonito está el día hoy, me voy a sentar con tranquilidad. No, porque al final no lo haces, siempre tienes algo que hacer. Como te digo, si es que te llega la corriente en 4 horas, tienes que hacer todo en 4 horas corriendo. Que si vas a lavar, que si vas a cocinar, que si lo que vayas a hacer, que si tienes que planchar, para que te dé tiempo, porque si no puedes. Entonces es bien estresante, es una vida bien estresante, la verdad. ¿Te sientes más tranquila desde que vives acá? No sabría qué decirte, porque lo que pasa es que cuando tú sales de tu país, o bueno, en el caso mismo de nosotros los cubanos, simplemente toda una vida la resumimos en una mochila o en una maleta con lo básico para empezar desde cero en un lugar donde tú realmente no sabes absolutamente nada y solo vas con el aquello de todo lo que te han podido comentar y solo tienes una referencia, una vaga referencia, pero el proceso de cada cual es distinto, se pasan distintas situaciones, entonces es complicado. La tranquilidad del emigrante yo digo que es bien complicada porque todas las noches te acuestas y estás pensando ya qué vas a hacer mañana, por lo menos es mi caso. Entonces, después de todo, hoy yo agradezco porque cada día me enfoco igual en mis sueños, en el motivo principal por el cual salí de mi país. E intento tomar acción para que, aunque me cueste, no sé, 5, 4, 6, 10 años poder lograrlo, al menos algún día decir, lo logré. Entonces, yo no paro, siempre estoy ahí
de una manera constante. He tenido mis primeros tiempos acá en Perú, yo no tenía descanso, quería trabajar siempre. Trabajaba todos los días y los días que tenía descanso me buscaba otro trabajo, porque no quería estar en casa, yo lo que quería era trabajar, hasta que un momento sí mi mismo cuerpo me dijo, oye, porque no hay cuerpo que lo soporte, por muy joven que uno esté. Entonces, se me abrieron otras oportunidades, empecé a trabajar un poco más tranquila, pero entonces también sigo estudiando. Y entonces es como que mi tiempo para mí es oro. Es oro porque hasta que yo no vea que he cumplido varias metas, no voy a poder terminar. Entonces ahí, cuando yo cumpla al menos varias metas, entonces creo que ahí es que voy a sentir esa tranquilidad de poder acostarme en la cama y sentirme un poco más tranquila. Pero la verdad es que no es un poco, claro. Es complicado, porque uno trata de mantener esa paz. Esa paz o de ser positiva todo el tiempo, pero a veces se te pone una nube negra que no ves nada, simplemente te da por llorar porque, no sé, las cosas no te salen bien o porque hay cosas que no te gustan. O sea, tienes un mal día, ¿no? Como a todos nos puede pasar, y ahí tú te cuestionas todo. ¿Por qué me fui de mi país? ¿Pero por qué esto? Y al final te das cuenta que has sido valiente lo que has hecho y que al final, si estás consciente de todo lo que estás haciendo, no queda de otra de que tomar la calma, abrirte un poco, pero seguir, porque no queda de otra. Parece injusto, siento que allá tener esas preocupaciones, ¿no? De qué vas a comer, qué voy a comer, qué va a comer mi mamá, hay luz, no habrá el trabajo, no hay pollo. Exacto. Y luego cambiarlo por ya la presión de cómo están allá, qué estoy haciendo acá, la nostalgia también. Exacto. Y extrañar. Es eso. Lo que pasa es que cuando uno emigra, al final no lo tiene todo. Allá tienes algunas cosas que acá no tienes. Y sin embargo, acá tienes algunas cosas que allá no tienes. Entonces, al final es todo un ir y venir, que simplemente lo que tienes es, creo yo, ¿no? Como que adaptar las situaciones, buscar la manera, la forma de al menos tener un poco más de allá para acá, o al menos sentirte de que estás aportando algo para allá, para no sentirte con esa incertidumbre o esa poca tranquilidad de cómo está tu familia, ¿no? Entonces es todo un juego de emociones, un torbellino, de objetivos, sí, la verdad que sí, es complicado. ¿Pero eres feliz en Perú? Yo creo que ahora sí lo soy. Sí lo soy porque yo miro atrás, he conocido personas bien lindas, he conocido lugares que jamás pensé conocer, que incluso yo digo, voy y he dicho, o sea, aquí ha venido algún cubano, porque el cubano cuando sale, como está enfrascado totalmente en que tiene que trabajar, las vacaciones del cubano no son como para ir a conocer, no sé, X lugar, por ejemplo. No, al contrario, se van a su país a ver a su familia o enviar dinero, cosas así, ¿no? Entonces, por mi mismo trabajo se me ha dado la oportunidad de conocer lugares que jamás pensé llegar aquí en Perú. Se me hacían súper imposibles. Y digo, esa es una bendición. Entonces, eso me hace sentir feliz. He encontrado una pareja igual maravillosa conmigo, que también creo que eso es parte de todo el proceso actual que me está ocurriendo, ¿no? Porque cuando tú tienes igual un apoyo emocional sobre todo, al lado tuyo, estás rodeada de personas que te aportan. Claro, que tú sabes que también aportas, ¿no? Pero hay una unión de todo eso. Claro. Eso te hace sentir como que más segura, como que, oye, tú puedes. Porque sí, uno a veces cuando está solo, uno se dice, tú puedes, tú lo vas a lograr. Pero si alguien te lo dice, una persona llega a ti, oye, tú puedes, lo vas a lograr. No sé por qué, pero juega con la psicología de uno y te hace sentir como que más fuerte y dices, sí, lo voy a lograr. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. ¿Tienes un peruano de novio? Sí, es peruano. Es peruano, con características, bueno, dirías, ¿cómo es la relación de un peruano con una cubana, no? Pero nos llevamos que la verdad que súper bien. O sea, yo estoy feliz totalmente de haberlo conocido. No sé, Perú me ha regalado, como te digo, personas bonitas. Pocos amigos tengo, honestamente. Amistades. Mi pareja, que igual la conocí así de una manera que nunca pensé tampoco conocer, pero ya ha pasado tiempo, como te digo, me siento muy feliz
Además de todos los lugares que he podido conocer, Machu Picchu, Ica, Cusco, bueno, no sé, varios lugares que son bien lindos, la verdad. Entonces, tengo que decir que sí, sí estoy feliz y voy a seguir apostando para seguir más feliz, ¿no? Para lograr Claro, sí. todos esos objetivos y ya estar un 100% boom. ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido por ser cubana? Yo creo que los valores en ser resiliente, la palabra, Ujú. en tratar de ser valiente, trabajadora, en ser leal y real, sobre todo, en que no hay mejor forma de que ir de frente a las circunstancias, que siempre habrá una manera de solucionar y que sobre todo lo que es el amor y el respeto. ¿Qué le dirías a alguien que como tú, sea cubana o sea en donde sea que esté, quiere emigrar de su país para buscar un mejor futuro? A ver, siempre vamos a tener miedo cuando vamos a salir de la zona de confort, pero si estás segura de ti, de que vas a apostar por ti, avanza, no te detengas. Hay cientos, miles de personas que estamos pasando por eso. Sí hay un periodo siempre de adaptación, de circunstancias que quizás no imaginabas, pero siempre va a haber una forma de salir de esa situación y de enfocarte en lo que realmente estás buscando, en el motivo principal por el cual has salido, y lo vas a lograr. Así que no tengas miedo, hay muchísimos más fuera que también de una manera u otra lo estamos logrando, así que ¿por qué no serías tú otra persona que no lo lograría? Uh-huh. Avanza y no te detengas, no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Creo que es lo fundamental, no tener, o sea, el miedo de salir de la zona de confort. Si rompes eso, ya puedes con todo. Y confiar sobre todo en ti mismo. El miedo a veces siempre está presente de alguna Siempre. manera, pero como dices, es importante romperlo, ¿no? Exacto. Ignorarlo por último y lanzarte y seguir. He visto en tus redes que has estado contando un poco tu experiencia al emigrar. Ajá. ¿Cómo te podemos encontrar allá? En TikTok estoy como Ivo97, así tal cual, Ivo97. Y en Instagram estoy como Ivonnes97. Me falta más contenido por crear, porque igual son muchas las experiencias que me han pasado acá en Perú, bonitas, otras también que han sido bastante curiosas, la verdad, y que sí me gustaría compartir precisamente con todos, el emigrante que también se siente así, digamos que con ese temor de salir, que honestamente yo soy bastante miedosa para todo. Para cualquier decisión soy bien indecisa, para si voy a salir en la noche me da miedo o cosas así. Y yo digo, oye, pude salir de mi zona de confort teniendo miedo, ¿por qué otra persona no lo va a lograr? Entonces voy a compartir mi experiencia, mi proceso, y bueno, si también quieres ser parte de eso, ahí ya me puedes encontrar. Sí, van a salir tus redes sociales, abajo también va a estar el link. Creo que es eso, ¿no? Compartir lo que tú has aprendido para que para otros el camino sea un poquito más fácil. Exacto. O se sienten identificados. Exacto, ese es el objetivo, de que no estamos solos. Uh-huh. Podremos haber miles en todo el mundo, cubanos, peruanos, venezolanos, de todas las nacionalidades, que al final, si nos unimos todos, al final es un mismo proceso, es un proceso de que tienes que despedirte, es un proceso que tienes que adaptarte, algunos de una manera, otros de otras, pero cuesta tiempo, pero al final cuando miras hacia atrás has tenido toda una valentía para salir adelante, entonces ¿qué más no vas a poder lograr? Tienes que lograrlo sí o sí. Eso es lo bonito de compartirlo en tus redes y también de compartirlo acá. Te agradezco muchísimo por contarnos tu experiencia, abrirnos un poco las puertas de tu vida, de tu casa, de tu país. Y bueno, espero que este país te trate bien, te siga tratando bien, que se te abran muchas puertas y creo que al final, como dices, tu valentía y tu fuerza es la que va haciendo camino. Exacto. Y ese mismo camino seguro es el que tú le abrirás a tus familiares que están allá. Exacto, así es mi sueño. Gracias a ti, Kiara, por invitarme y por formar parte de este espacio, así que gracias a ti sobre todo. Bueno, gracias a ustedes también por ver este episodio. Creo que es muy interesante ver cuál es la visión de una persona que ha venido a nuestro país, porque viene de un país muy bonito, muy hermoso como Cuba, pero con muchos problemas, mucha pobreza, mucha
carencia. Entonces hay que ser agradecidos con lo que tenemos también, porque creo que ser agradecido al final te lleva a apreciar y a ser feliz en donde eres y aprovechar todos los recursos que te dan. Nos vemos en otro episodio. Y bueno, ya saben, abajo van a estar sus redes. No se olviden de seguirnos a nosotros también y suscribirse al canal. Besitos. Bye, bye.